aplauso a Nicolás Libedinsky. Hola, Bueno, yo soy un matemático, como les dijeron. Uy, ¿qué está pasando? Cuando yo le digo a la gente que soy matemático, hay dos tipos de respuestas posibles. El mundo se divide en dos grupos. Los que me dicen, yo soy pésimo para las matemáticas, y los que me dicen, yo soy pésima para las matemáticas. Bueno, obviamente hay alguna gente que le gusta un poco las matemáticas, pero no son lo más común. Hay incluso algunos matemáticos y grandes científicos que les pasaba eso, que de chicos ellos consideraban que eran pésimos para las matemáticas. El primero que se me viene a la mente, así por decir alguno, soy yo. Yo era malo para las matemáticas cuando chico, me cargaban, pero hay ejemplos un poquito más glamorosos. Por ejemplo, Einstein. Todo el mundo sabe que Einstein decía y sabía que era pésimo para las matemáticas. Pero lo que toda la gente que va a aparecer en esta charla, cuando eran chicos decían que eran malos para las matemáticas. Eso nos puede dar una idea. Pero lo que a mí me impresionó fue que el gran Pitágoras de Samos decía lo mismo. Quizás algunos de ustedes conocen el teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que si tenemos un triángulo rectángulo, entonces un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Hay más de 100 demostraciones de este teorema. 118 para ser preciso, de los últimos 2500 años hay gente que ha pensado esto. Y hay una que la hizo un amigo mío, presidente de la Sociedad Matemática de Chile, Andrés Navas, es la demostración número 117. Esa es una foto del hiperbólica. Ya vamos a volver a la geometría hiperbólica. Entonces, hay algunas demostraciones que son un poquito difíciles y otras un poquito más fáciles. Esa le gustó a Obama. Yo tengo un problema en este momento, que no estoy con un problema de aceptación. No puedo aceptar que Trump sea el presidente de Estados Unidos. No sé si a ustedes les gusta Trump. No, ¿no es cierto? Él ni siquiera cree en el cambio climático. Entonces, yo por eso decidí que vamos a tener a Obama en nuestras presentaciones. Entonces, volvamos al teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que si tenemos un lado al cuadrado más otro lado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Pero qué es a cuadrado? Si no es el área de un cuadrado del lado A. Entonces, en términos de área, lo que nos dice es que el área A más el área B es igual al área C. Para la gente que es más visual o que no me cree, ahí tenemos una visualización en términos de agua del teorema de Pitágoras. Ya. Pero entonces llegaron unos matemáticos que eran pésimos para las matemáticas cuando chicos, como todos nosotros, y dijeron, estaban así echando la talla un día y jugando a la pelota, y de repente uno dice, ¿y qué pasa si es que cambiamos los cuadrados? ¿Por qué tenemos que tener cuadrados? Entonces él dijo, ¿y qué pasa si ponemos pentágonos, por ejemplo? No, eso después. Ahí. ¿Qué pasa si ponemos pentágono? Entonces, pensaron entre estos matemáticos y demostraron que Pitágoras era cierto para pentágonos, que si poníamos en un triángulo rectángulo pentágonos regulares, teníamos que el área A más el área B es el área C. De hecho, tenemos el teorema de Pitágoras para hipopótamos. El área del hipopótamo A más el área del hipopótamo B es el área del hipopótamo C, y de hecho se puede demostrar que esos hipopótamos, eso es cierto para todos los animales que pongamos y para todas las figuras que pongamos. Muchas gracias, Barak. Barak siempre me ha apoyado en todo lo que he hecho. Bueno, entonces volvamos al teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que nos dice entonces en palabras? Nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Perfecto. Esto, de hecho, yo se lo vi a Villani justamente, y él dice algo que yo nunca había pensado, yo siendo matemático. Si uno lo piensa para rectángulos, y uno multiplica por 2 la ecuación, te dice que la suma de los cuadrados de los lados son A, B y B,
es igual a la suma de los cuadrados de las diagonales, que son C y C. Y uno puede decir, bueno, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿No es cierto? Y la cuestión es que si nosotros lo movemos el ángulo, y tenemos ahí, por ejemplo, que alfa es más chiquitito y beta es más grande, entonces tenemos que D, la diagonal D, es más chica que la diagonal C, tenemos que existe un teorema de Pitágoras para paralelogramos, que dice, los lados de nuevo son A y B, pero las diagonales ahora son C y D. Y ese teorema sigue siendo cierto. Mientras que Pitágoras, el teorema de Pitágoras, si yo varío el ángulo, no es cierto. Entonces tenemos Pitágoras para paralelogramos, que la suma de los cuadrados de los lados es la suma de los cuadrados de las diagonales. Check. Lo cual nos pone muy felices por el momento, pero no se preocupen, hay mucho más. Nosotros hemos estado todo el rato pensando en dos dimensiones. Tenemos el plano, tenemos dos dimensiones hacia allá y hacia allá nomás. Pero salgamos de las dos dimensiones, entremos a la tercera dimensión. Entonces tenemos que, si D es la diagonal larga en un ladrillo es lo que ustedes se imaginan, un ladrillo, todos los ángulos son rectos. Ahí tenemos la siguiente fórmula. A cuadrado más B cuadrado es igual a E cuadrado, por el teorema de Pitágoras. E cuadrado más C cuadrado es igual a D cuadrado, de nuevo por el teorema de Pitágoras. Reemplazamos la fórmula verde y nos da, de nuevo, que la suma de los cuadrados de los lados, porque ahora los lados van a ser, aparece 4 veces A, y 4 veces B, 4 veces C, 4 veces D, y la diagonal es larga, aparecen 4 veces también. Entonces tenemos de nuevo Pitágoras para ladrillos. Y no solamente eso, para todos los paralelepípedos, si ahora movemos el ladrillo, lo deformamos, vamos a volver a tener Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Lo cual es bien extraño y sorprendente. Entonces Pitágoras, que está ahí, él diría, ya que soy habiloso, pero no te preocupes, Pitágoras, tu teorema va mucho más lejos que esto. Entonces llegaron unos matemáticos y se preguntaron, ¿será posible generalizar este teorema para la cuarta dimensión? Pero ojalá que Obama me apoyara más en esto. Puede parecerle muy tétrica la cuarta dimensión, como, oh, la cuarta dimensión, la dimensión desconocida. Y una voz maligna siempre a nosotros nos dice, cuando nosotros tratamos de imaginar cosas más allá, nos dicen, para, no sigas más allá. Pero a nosotros, nadie nos detiene. Nosotros a ese tipo de signos lo que le hacemos es eso. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Existirán cubos de 4 dimensiones? ¿Qué significa eso? O sea, los cuadrados tienen 2 dimensiones, los cubos tienen 3 dimensiones, tenemos para allá y para allá. ¿Pero qué será un cubo de 4 dimensiones? ¿Existen? Y la respuesta es, ¿quieren saber? La respuesta es que sí. Y aquí hay una visualización. Sí, impresionante. Así como los cubos normales tienen como caras a los cuadrados, este que se llama Tesseract, que es un 4 hipercubo, tiene como caras cubos. Ahí se ve, ¿no es cierto? Las caras son los cubos. Y entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el teorema de Pitágoras que yo dije? Bueno, tiene todo que ver, porque yo me puedo preguntar, ¿será verdad el teorema de Pitágoras para el Tesseract? Y la respuesta, adivinen, la suma de los cuadrados de los lados, ¿será igual a la suma de los cuadrados de las diagonales? La respuesta, hermanos, es que sí. Entonces, ya te pasaste, Pitágoras. Barack Obama se emocionó porque ya lograr imaginar la cuarta dimensión es algo muy, muy hermoso. Y él siempre quiso verlo, y ahora se lo hemos mostrado. Entonces, ahora podemos preguntarnos, ir más lejos, ¿por qué parar ahí? ¿Podemos imaginar cubos en 5 dimensiones? ¡Sí! ¡Exactamente! Ahí tenemos una imagen de un cubo en 5 dimensiones y las caras del cubo en 5 dimensiones, que se llama Penteract. Suena como a un malo de los Power Rangers. La cara de un Penteract es un Tesseract. O son como dinosaurios, ¿no? Bueno. Ahora, todos ya se pueden imaginar, ¿será cierto el teorema de Pitágoras para el Penteract? O sea, que la suma de los cuadrados de los lados sea igual a la suma de los cuadrados de las diagonales. Sí, ¿no es cierto? Nosotros ya confiamos en Pitágoras y en la matemática. Perfecto.
A Obama le encantó este teorema, muchas gracias Obama. Ahora, entonces tenemos que el cuadrado es de 2 dimensiones, tenemos para allá y para allá. El cubo es de 3 dimensiones, tenemos una dimensión para arriba. Tenemos que el tesseract es de 4 dimensiones, el penteract es de 5 dimensiones, y podemos hacer hipercubos de todas las dimensiones que queramos. Pero les voy a hacer una pregunta un poco rara. ¿Existirá algún conjunto con dimensión intermedia? Como 1.4, por ejemplo. ¿Qué significa? Algo que tiene como... que está como entre el plano y... ¿Sí? La respuesta es que sí. Entonces volvamos al teorema de Pitágoras. Uy. Entonces, nosotros hacemos un Pitágoras y en cada lado del teorema de Pitágoras vamos poniendo un árbol, o sea, vamos poniendo un Pitágoras, lo mismo, hasta el infinito. Eso es lo que se llama el árbol de Pitágoras. Imagínense el infinito como es. Ahí está el árbol donde el ángulo del triángulo no es 45 grados, entonces se parece más a un árbol de verdad. Y la pregunta es, ¿cuál será la dimensión del árbol de Pitágoras? Y la respuesta es que se sabe exactamente cuál es la dimensión. La dimensión es más o menos eso, es una cosa que está entre 1 y 2, lo cual es muy extraño. Imagínense algo que está como entre una recta y un plano. Este es el fractal que a mí más me gusta. Yo desde chico me encontré con este fractal. Es cuando uno trata de llenar el plano con círculos, lo mejor que pueda, los puntos blancos que quedan afuera, eso es el fractal y se llama el tamiz de Apolonio. Parece un mandala, exactamente. Y eso que queda ahí es una pregunta abierta, no sabe, ningún matemático del mundo sabe cuál es la dimensión, y a mí me encantaría saber cuál es la dimensión, pero nunca lo he podido saber. Aquí tenemos el tamiz de Apolonio en la playa. Yo me lo encontré una vez en la playa, le saqué una foto, no, mentira. Pero en verdad aparecen los fractales, está lleno de fotos de fractales que realmente aparecen en la naturaleza. En la playa. Entonces volvamos al teorema de Pitágoras. Y ahora pongámonos totalmente locos. La pregunta es, imaginemos un triángulo rectángulo donde a cuadrado más b cuadrado sea mayor que ese cuadrado. Y ustedes me van a decir, ¿cómo puede ser eso? Nosotros ya demostramos que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado en un triángulo rectángulo. Como, imaginemos un mundo en el cual 2 más 2 no es 4. Bueno, efectivamente los matemáticos imaginamos mundos donde 2 más 2 no es 4 y donde el teorema de Pitágoras no es cierto. Nosotros estudiamos en el colegio, en el liceo, estudiamos en el mundo la geometría que se llama euclidia. Pero existen otro tipo de geometrías. Entonces, Obama yo creo que no nos creería que existen otras geometrías, pero efectivamente existe la geometría hiperbólica, por ejemplo, eso es un cuadro de Escher. Entonces, en la geometría hiperbólica, uno se tiene que imaginar que uno vive adentro de ese círculo. Y si uno es un pescadito, las líneas esas que están dibujadas son como en nuestro mundo las líneas rectas. Y cuando el pescadito se acerca hacia el borde se va achicando. Imagínense que yo cuando camino me voy achicando. Entonces nunca voy a llegar al borde porque cada vez me voy achicando y se parece y está más lejos. Esa es la geometría hiperbólica. Y ustedes dirán, por favor, eso no existe, el mundo es euclidio, eso es un invento de los matemáticos, están puro mintiendo. Y yo les digo, oh no, vosotros creéis que eso es un invento, pero la verdad es que aunque la geometría del universo no se sabe muy bien cuál es, se sabe que es más parecida a la geometría hiperbólica que a la que nosotros estamos acostumbrados. Aquí, por ejemplo, les pongo un fractal en el mundo hiperbólico. Si ustedes fueran esos pescaditos, así se vería un fractal como el estilo del Pitágoras. Bueno, y para terminar, les digo, imagínense que Pitágoras tuvo esa pequeña idea hace 25 siglos, iluminó el camino de todos nosotros durante mucho tiempo, haciéndonos volar con la creatividad, imaginando miles de cosas y muchas más que yo no puedo explicar todavía. Y todavía tenemos problemas abiertos, problemas que no sabemos resolver y que nos encantaría resolver. Hay miles, como esta hay muchos problemas. Este es el que a mí más me gusta. Entonces yo les digo, y acuérdense que Pitágoras decía, yo soy pésimo para las matemáticas. Entonces yo lo único que espero es que alguno de ustedes, de los que dice yo soy pésimo, yo soy pésima para las matemáticas, invente algo, resuelva algo que dé luz
para los matemáticos y los científicos de los próximos 25 siglos. Muchas gracias.